Bienvenidos a Ecos del Pasado, un espacio donde revivimos la historia de las civilizaciones andinas a través de las voces de sus más grandes cronistas e investigadores. Hoy nos embarcamos en un viaje de misterio y complejidad de aquellas antiguas civilizaciones andinas, guiados siempre por la pluma y el rigor de una de las mentes más brillantes en la historiografía peruana, María Rodborowski. En nuestras manos tenemos una obra monumental que ha transformado nuestra comprensión del imperio inca, Los Incas, de María Rodborowski. El imperio inca fascinaba a generaciones de estudiosos y lectores, pero pocas personas han logrado desentrañar sus secretos con la profundidad y el rigor de María Rodborowski de Díez Canseco. María Rodborowski, nacida en 1915 en Barranco, Lima, creció en un entorno multicultural que influyó profundamente en su perspectiva del pasado. Hija de padre polaco y madre peruana, su curiosidad por las raíces de las culturas andinas la llevó a dedicar su vida a la investigación histórica, transformándose en una de las más grandes historiadoras del Perú. En el libro Los Incas, una de sus obras más emblemáticas, es el fruto de décadas de investigación minuciosa y un profundo respeto por las fuentes andinas. A través de este libro, Rodborowski ofrece una visión rica y matizada del Tahuantinsuyo, desmitificando muchas de las percepciones simplistas que hasta entonces habían dominado el imaginario popular y académico. En sus páginas nos invita a conocer no solo los hechos históricos, sino también las estructuras sociales, económicas y espirituales que permitieron a los incas construir uno de los imperios más grandes de la historia. A lo largo de su vida, Rodborowski dedicó más de 7 décadas a explorar las culturas andinas, publicando más de 20 libros, entre los que destacan sus estudios sobre Pachacútec y Tupac Yupanqui, así como sobre las organizaciones económicas y sociales del imperio. En cada una de sus obras, y particularmente en el libro de los Incas, se refleja su profundo amor por la historia y su empeño en civilizar los logros y complejidades de los pueblos originarios. Con este libro nos ofrece una oportunidad única a recorrer el esplendor de una civilización extraordinaria a través de una mirada sagaz y comprometida de una de las más grandes historiadoras en nuestra era. Entonces, empecemos a leer este libro. Capítulo 1. El apogeo del imperio. Si bien la historia de los incas se inicia con el establecimiento en el Cusco alrededor del siglo XII de las tribus encabezadas por Manco Cápac, el imperio solo surge bajo el dominio del Inca Pachacútec en los principios del siglo XV. En los primeros siglos se fue formando la Confederación Inca, lograda a base de luchas y alianzas con sus vecinos. Poco a poco se cimentó y adquirió poderío, pero 2 causas impedían su mayor expansión. La primera era su falta de organización. En las crónicas vemos repetirse bajo cada jefe cusqueño las guerras contra los mismos vecinos. Las tierras adquiridas eran luego perdidas para ser de nuevo reconquistadas en el siguiente reinado. El botín parece haber sido su mayor preocupación. La segunda causa era el poderoso círculo de vecinos que rodeaban las posesiones incas en los albores del siglo XV. Al norte limitaban con los chancas, temibles guerreros instalados en Andahuaylas y en las cuencas del río Pampas, cuyo poderío seguía como los incas una línea ascendente. Al oeste los detenían los curacascos de Chincha y Chulbivilca. Al sur, más allá del caudaloso Vilcanota, se extendían las posesiones de los diversos y belicosos jefes collas aymaras. Por último, al este, los bosques de la selva formaban una barrera hostil. Los chancas, más poderosos que los incas y que ambicionaban una expansión territorial, tomaron la ofensiva y marcharon sobre el mismo Cusco. Todo parecía favorecer a los atacantes. El viejo inca Viracocha había poco antes designado a su hijo predilecto Urco como su correinante, con el fin de asegurar la sucesión. Entre los dos decidieron abandonar la ciudad y pactar la rendición. Entonces surge la poderosa personalidad del joven príncipe Yupanqui, el poderoso Pachacútec, hijo menor del Inca.
En un acto de valor decidió defender el Cusco y mediante ofertas consiguió la alianza con varios jefes vecinos. La lucha desesperada de los cusqueños logró hacer retroceder a los chancas y repetidas victorias aseguraron su derecho final. Pachacútec. Todo el auge del Incario y su apogeo tiene su punto de partida en ese memorable encuentro. Es el momento trascendental de su historia y la clave de los sucesos posteriores. La expansión cusqueña, contenida hasta entonces, se tornó incontenible, ya que se había torno del temible círculo que la aprisionaba. Al aniquilar Pachacútec a los temibles chancas, se desvaneció el peligro constante que amenazaba al Incario por el norte. Así los ejércitos pudieron volver hacia el sur y la región altiplánica del Titicaca. El genio de Pachacútec iba ordenando una tras otra la anexión de sus vecinos. Al mando de sus aguerridas tropas se sucedieron las conquistas de los valles de la costa, desde Nazca, Ica, Pisco y Chincha hasta Pachacamac. Después cayeron los curacascos de Chincha y Suyu, como Jauja, Tarma y Conchuscos. La consolidación de su conquista la obtuvo Pachacútec por medio de 3 medidas principales: los caminos como unidad geográfica, la imposición del quechua como idioma principal y el establecimiento de una sólida organización administrativa que convergía hacia un poder central fuerte y absoluto. Es justamente como reformador y legislador que sobresale este soberano. Las crónicas son unánimes sobre este punto. Gracias a su espíritu estadista, pudo llegar a dominar las naciones cercanas y a implantar las maravillosas leyes que han hecho del Perú prehispánico un caso único en el mundo. El botín dejó de ser el anhelo principal en las guerras. En vez de dedicarse a la rapiña, el Inca enviaba a las provincias sometidas visitadores reales, encargados de observar la región, de hacer maquetas de barro de la fuerte, las ciudades y poblados, de los cerros y acequias, mientras que en los quipus se anotaban el número de habitantes, de ganado y las riquezas en general. Los mismos visitadores procedían a aplicar las tan codiciadas medidas sobre el reparto de los pastos y tierras fértiles en tierras de culto del Inca y de los runas, el empadronamiento de los pobladores en unidades decimales y la edificación de depósitos de víveres, armas y vestimentas. Durante el largo reinado de Pachacútec de más de 60 años, el imperio se transforma. Una de sus primeras preocupaciones al asumir el poder fue la reconstrucción del Templo del Sol, el antiguo Inti Cancha. Cobo nos dice que el primitivo templo era pequeño y de humilde factura. Bajo los primeros incas había servido de templo y de morada a los jefes cusqueños. A pedido del soberano acudió de los pueblos comarcanos gran cantidad de gente a iniciar los trabajos. Cuentan que el mismo Inca vigilaba y dirigía la obra, poniendo todo empeño en que fuera cuanto antes terminada. Acabada la construcción, se dedicó Pachacútec a adornar el templo con todo esplendor. Si se refiere que tiene un circuito de más de 400 pasos, todo cercado de una muralla fuerte, labrado todo el edificio de cantería muy excelente, de fina piedra, muy bien puesta y asentada, una ancha cenafa de oro, de 2 palmos de ancho y 4 dedos de alto. Recorría la parte superior de la pared, mientras las portadas y las puertas estaban recubiertas con planchas del mismo metal. Más adelante estaban 4 casas muy bien grandes labradas de esta manera, las paredes de dentro y de fuera enchapadas de oro. Estas casas a las que se refiere Cieza eran adoratorios del sol, a la luna, al Venus, al trueno y al arco iris, y comunicaban todas a un patio o jardín. Para mayor ornato, mandó labrar el Inca un jardín de oro y plata, que fue seguramente ampliado por cada soberano que le sucedió. 5 fuentes, situadas en diversos lugares, surtían el templo con el agua necesaria. Los caños por los cuales manaba el agua era de oro fino, empozándose el líquido de tazas de piedra y en tinajones de oro y plata. Al templo, colmado de riquezas y resplandeciendo de dorado metal, le dieron el nombre de Coricancha, el recinto de oro. Una vez terminado el Coricancha, se decidió para Pachacútec a transformar el Cusco tal y como lo había ideado, siguiendo un plano trazado por él de antemano. Debido al tremendo aumento y afluencia de la población, la ciudad y sus cementeras no podían cubrir las necesidades de semejante capital. Las tierras de cultivo tuvieron amplias por medio de nuevos andenes y acequias.
y se levantaron numerosos depósitos de víveres para sostener la gran cantidad de habitantes y operarios. Antes de emprender la edificación de la ciudad, inició Pachacútec la canalización de los arroyos que la atravesaban y que tiempo atrás fue principiada por Inca Roca. En la descripción que hace de Cusco, dice que al pie de la fortaleza nacía el río, el cual baja por medio de la ciudad, y desde entonces hay muchas poblaciones. Va enlosado todo por el suelo y las barrancas de una parte, y otras hechas de cantería labrada, cosa nunca vista ni oída. Esta obra, que llenó de admiración al cronista, fue hecha en pleno siglo XV, cuando las ciudades europeas más avanzadas no poseían nada parecido. Una vez que quedó terminada, comenzó el Inca la reconstrucción del Cusco, que demoró, según Betanzos, más de 20 años. Los solares sin canchas los repartió Pachacútec, designado a los diferentes ayllus reales sus nuevos emplazamientos. A los Urincusco les dio terrenos del templo Coricancha abajo, y del templo para arriba, hasta la fortaleza, fueron los solares de Lanancusco. Y esto así mandó que no hubiese en esta ciudad mezcla de otras gentes ni generaciones, sino fuese la suya y de sus orejones, porque esta ciudad tenía él, que había de ser la más insigne ciudad de toda la tierra. El centro de la ciudad fue dividido en calles, plazas y habitado exclusivamente por los ayllus de sangre real. Los forasteros vivían en los barrios vecinos y formaban un cerro alrededor del núcleo central. A medida que iban siendo anexadas las diversas regiones del imperio, los curacas vencidos construían sus casas en el contorno de la ciudad. Siglos atrás, Manco Cápac había dividido la ciudad en 4 barrios llamados Quinticancha, Chumpichanca, Sairicancha y Yarabuicancha. Pero a medida que el poderío de los incas iba a aumento, ya no representaban ni correspondían a la grandeza reciente y creciente del Incario. Fue seguramente entonces cuando quedó dividida la ciudad en 4 suyos, partiendo las líneas demarcatorias o caminos de la plaza principal. Las vías al salir de la plaza del Cusco marcaban al mismo tiempo los 4 nuevos barrios, y al prolongarse sus trayectorias debilitaban las grandes provincias que fueron gobernadas por 4 grandes personajes. El Cusco ya no era una pequeña capital de la Confederación Inca, sino el centro del imperio, el ombligo del mundo. Por sus calles transitaban curacas con brillantes gritos venidos de todos los lugares, ya sea para pagar tributo, para alguna fiesta de importancia o solo para rendir homenaje al soberano. Los principales transitaban en hamacas o literas por licencia especial del Inca, ataviados todos a la usanza de su región de origen. Veíase collas aymaras, con altos gorros de lana, luciendo en lo alto una media luna de plata, sus cabezas extrañamente alargadas y ataviados con largos ropajes. Los chancas se distinguían por sus cabellos largos y trenzados menudamente. Los huancas traían sobre la cabeza una ancha faja, mientras los costeños usaban extraños turbantes. Después de 40 años de reinado, decidió el soberano nombrar a su heredero, al mismo tiempo que lo habían correinante suyo. De esta manera trató de evitar las eternas intrigas y revueltas que estallaban el advenimiento de cada monarca. Costumbre que al parecer fue iniciada por Inca Roca y seguida por algunos monarcas que le siguieron. La elección del Inca recayó sobre el príncipe Amaratopa Yupanqui, hijo mayor de la Coya Mamá Anahuanque. Este príncipe, prudente y de amable disposición, es mencionado por Santa Cruz como demasiado humilde, aficionado al cultivo de los campos y a la labranza de edificios y andes. En gran ceremonia le fue entregado la mascaipacha y las demás insignias del mando supremo, y según la antigua costumbre tomó ese mismo día a una ñusta por colla. El viejo Inca quería él mismo iniciar al príncipe en el complicado manejo y dirección del imperio, y ver si tenía talento y prestigio militar para mantener la turbulentos Caracas que se predecía, y era indispensable que el heredero fuese un guerrero capaz de ampliar las fronteras y de imponer respeto a los sinches. No tardó en presentarse la ocasión de demostrar al príncipe si tenía disposición para las armas. Las provincias del Inca siempre
turbulentas. Se rebelaron, levantando las armas contra los cusqueños. El mismo Pachacútec tomó el mando de las tropas y a marchar forzado llegó a Lampa. Los ejércitos incas más diestros, disciplinados en la lucha, no tardaron en obtener la supremacía. El soberano, cuyas obligaciones le impedían una larga ausencia de la metrópoli, emprendió el camino de regreso, dejando al príncipe Amaru la tarea de terminar el apaciguamiento de la región y la conquista de los chancas. Al enterarse los collas de la partida del Inca, volvieron a enaltecerse y no tardaron en juntar un nuevo ejército. Amaru Yatopa Yupanqui, hombre tímido y pacífico, mostró en esa oportunidad ser completamente ajeno al arte de la guerra. Su ineptitud guerrera hubiera provocado la derrota cusqueña, si no fuera por la presencia y el esfuerzo de sus demás hermanos. Al volver al Cusco, la escasa marcialidad del príncipe no podía pasar inadvertida de los príncipes orejones. Bajo su soberano tan poco guerrero, el naciente imperio quedaría a merced del imperio jefe advenecido. Las cualidades que buscaba Pachacútec para su heredero las encontró en otro hijo de la Colla. Desde pequeño el joven Tupac Yupanqui mostró ser valiente y esforzado, y sentía la dignidad de su rango. Cuenta Sarmiento de Gamboa que el mismo Amaru comprendió que no era hombre para gobernar el Incario, y teniendo conocimiento de las aptitudes de su hermano menor, se dirigió donde su padre y le dijo: «Padre Inga, no he sabido que en la Casa del Sol tenéis un hijo a quien sabéis nombrado por sucesor vuestro después de vuestros días. Mandádmelo mostrar». Inca Yupanqui, pareciéndole desenvoltura de Amaru Topa Inga, le dijo: «Es verdad, y vos y vuestra mujer quiero que seáis sus vasallos y le sirváis y obedecéis por vuestro señor e Inga». Amaru le dijo entonces a su padre que tal era justamente su propósito, y conducido al aposento de su hermano, le hizo el acatamiento de vasallo y a su señor. Quedó entonces Amaru desposeído de la borla, pero no por ello dejó de ocupar un alto rango en el imperio, y siempre permanecía de gobernador del Cusco cuando su hermano se ausentaba en sus largas conquistas. Tupac Yupanqui, al ser nombrado heredero y correinante de su padre, tenía el príncipe alrededor de 18 años de edad. Con gran fasto tomó parte de las fiestas de Huarachico y recibió las orejas de oro, las armas y las guaras, pequeños pañetes que lo convertían en adulto. Al finalizar esta ceremonia se reunieron los señores del Cusco a rendirle vasallaje y presenciar su matrimonio con la Colla Mamahuyo. Huamampoma nos dice que el príncipe era un gentil hombre, alto de cuerpo y muy sabio. Establecida en la asociación, deseó Pachacútec adiestrar a su heredero en las luchas y largas campañas. Con tal objetivo ordenó una expedición al Chinchaysuyo. En esta primera salida del príncipe, debido a sus escasos años, solo el nombre fue Tupac el jefe de la expedición. Los cargos efectivos recayeron sobre los dos hermanos mayores. Con gran pompa salió el ejército hacia el norte. En Cajamarca quedó establecido el cuartel general. La empresa más importante de esta expedición fue la sumisión del Chimo, llevada a cabo no como quisiera Garcilaso por los largos arenales de la costa, sino por las serranías contiguas. Varios años quedó seguramente Tupac Yupanqui en Cajamarca, ya que en esa oportunidad conquistó Chachapoyas, Salendín, Cutervo y Chota. Llegó posiblemente a Huacaybamba. En el retorno triunfante al Cusco, llegaba en su séquito un número crecido de curacas sometidos y un cuantioso botín entre los cautivos. Figuraban hábiles artesanos del Chimú, expertos en labrar metales y objetos de arte. Es posible que, a ejemplo del señor El Chanchan, el Inca quisiera rodearse de mayor lujo y pompa, aumentando en sí su boato con estas conquistas. Poco a poco el anciano Pachacútec, abrumado ya por los años, se convenció de la capacidad de su hijo, dejándole en completa libertad de acción. Después de unos cuantos años de descansos, comprendió de nuevo que Tupac era el camino de Chinchaysuyo con el objetivo de ampliar sus dominios. Esta vez mandaba él mismo la expedición. Lentamente avanzaba el joven Inca, visitaba las provincias sometidas, implantaba leyes, controlaba las tareas de sus gobernantes. Llegados a los límites del imperio de Huacaybamba, se prepararon las tropas para sujetar a Ayabaca, en la región de Piura. Luego siguió el avance hacia los
bracamoros y las paltas y los cañares. No sin lucha y gran resistencia fueron dominados. Tupac Yupanqui avanzó hasta Quito en Tumibamba. Mandó modificar una ciudad y estableció en ella su cuartel general. Fue durante esta estadía en el norte cuando nació el príncipe Titicaca, el futuro Huayna Cápac, el menor de los hijos varones de la Colla. En esta estadía, el príncipe en el norte tuvo lugar, según algunos cronistas, la única expedición marítima que hayan emprendido los incas y de la que tengamos noticias. Estando Tupac en la costa norte, llegaron, navegando en las balsas por el mar, unos mercaderes desde el poniente. Al ser interrogados contaron que venían de lejanas islas, de un lugar rico y poblado. Entusiasmado, el príncipe decidió consultar a un hechicero sobre la autenticidad del relato, y al recibir la respuesta afirmada del mago se empeñó a lanzarse a la conquista de las remotas islas. Las balsas necesarias fueron construidas y se embarcó Tupac con gran coraje y valor, al frente de 20,000 soldados escogidos. Un año demoró el viaje y se descubrió 2 islas llamadas Ahuaychumi y Ñeñaychumi. ¿A qué islas llegaría la expedición de Tupac? ¿Serían las islas de Galápagos o alguna isla de la Polinesia? Al retornar de su arriesgado viaje, emprendió Tupac la vuelta al Cusco. Después de una ausencia de 6 años, los chasquis llegaban al Cusco las noticias de la proximidad de Tupac para que se iniciaran los preparativos del triunfo. Se realizó entonces uno de los recibimientos más grandes que jamás tributara la capital imperial a soberano alguno. El día indicado salió Pachacútec al encuentro del joven príncipe en sus adornadas andas, rodeado del respeto y la adoración de sus súbditos. Con él marchaba un ejército de 30,000 hombres, ataviado con ricas prendas, luciendo patenas de oro y plata. La aparición del ejército de Tupac fue recibida entre los gritos del júbilo y alarido de guerra. Los tambores y las trompetas de caracol tocaban como si se tratara de un verdadero ataque. Era un fiero ademán. Se entrelazaron los 2 ejércitos, simulando una lucha. Luego tomó el Inca Pachacútec la jefatura de las tropas y despachó parte de los soldados al Cusco, bajo el mando de un orejón. Ellos iban a apostarse en la fortaleza y las afueras de la ciudad, con el fin de representar todo un ataque y una defensa del metrópoli. Mientras tanto, el pequeño Huayna Cápac, nombrado generalísimo del ejército atacante, marchaba hacia el Cusco con la cabeza de 50,000 soldados. Seguramente de todas las comarcas llegaban dignatorios y curacas a presenciar el simulado combate que se iniciaban los festejos y regocijos del arribo de Tupac. Pocos habitantes quedarían en la ciudad apostándose a las simples runas en las alturas que rodeaban el Cusco para gozar el espectáculo. A la orden del diminuto jefe se lanzaron los soldados, todos relucientes de pluma y de oro, sobre la milenaria ciudad. Después de la pantomima de lucha y de resistencia, no notaron y retornaron en rendirse las tropas guarecidas en la fortaleza, dirigiéndose triunfantemente Huayna Cápac al Corichanga. Largas fueron las fiestas que se sucedieron en el Cusco. Mucho tenían que narrar los épicos cantores sobre las hazañas de Tupac Yupanqui. Retumbando en gritos decían "Aili, Aili" por toda la ciudad. En la ceremonia realizada en Huaycaipata, en la cual se desplegó el botín traído por el príncipe, tomaron asiento en el lugar principal en sus tianas iguales el Inca Pachacútec y sus 2 hijos, Amaru y Tupac. Lucían los 3 las masca y pacha sobre el capac yauti y gorro mitrado, adornado con plumas sagradas. Pachacútec tenía en la mano el suntulpaucar, también arreglado con plumas. Amaru lucía un pequeño champi de oro, mientras Tupac empuñaba el tupaiñauri, o cetro de oro, emblema del mando supremo. Esta fiesta fue la realización de todos los deseos del viejo Inca. Después de largos años de esfuerzo y de lucha, había logrado forjar un imperio. La vida de Tupac transcurre en constantes viajes por el inmenso territorio. Incansable recorrían sus dominios, apaciguando amagos de revueltas, sublevaciones o estableciendo la organización y las leyes incásicas en tan vastas regiones. Este soberano pasó la mayor parte de su tiempo en viajes continuos,
Es indudablemente el monarca que mejor conoció su dominio, en gran contraste con Huáscar, que pasó casi toda su vida en el Cusco sin ninguna experiencia en el arte de la guerra, error que pagó bien caro en la lucha con Atahualpa. Una vez que quedó Túpac de único señor, a la muerte de su padre, emprendió, entre otras, la conquista de la región selvática, la de los Charcas y sobre todo, la más importante, la de Chile. Corto fue el reinado de este soberano comparado con los de su padre y su hijo. Balboa asegura que la fatiga de las guerras alteraron su salud y lo envejecieron antes de tiempo. En todo caso, podemos afirmar, sin temor a error, que su gobierno no duró más de 10 años. En las fiestas del triunfo que acababan de narrar, el pequeño Huayna Cápac tenía alrededor de 5 años y la muerte de su padre. Ahí lo encontramos suficientemente joven aún como para necesitar un tutor. La muerte de Tupac Yupanqui debió ser repentina. En los cronistas encontramos discrepancias en cuanto al modo y el lugar de su deceso. Su sucesión no dejó de promover intrigas entre sus descendientes, debido seguramente a lo sorpresivo del acontecimiento. Un hijo mayor de Tupac llamado Capahuari pretendió ceñir la Mascaipacha, pero un fiel tío de Huayna Cápac, que ocupaba el alto cargo de gobernador de Chinchaysuyo, desbarató el complot. Debido a su tierna edad, el joven príncipe no pudo asumir el poder y hubo necesidad de nombrar a un regente. Quedó designado para tan importante cargo un tío lejano del Inca, pero ambicioso de poder. No tardó en intrigar y preparar una revuelta con el fin de imponer en el gobierno a su propio hijo. Descubiertas sus malas intenciones e impartidos los castigos merecidos, decidió Huayna Cápac asumir el mando. 3 años demoraron los preparativos para la ceremonia de matrimonio del Inca y la toma de Borla. Seguramente fue una de estas fiestas de mayor esplendor del Incario. El lapso de tiempo designado para la preparación de los festejos pasó en febril agitación, no solo en la capital, sino en todo el Tahuantinsuyo. Las tejedoras agachadas sobre sus telares combinaban los complicados dibujos y colores para los hermosos mantos que salían de sus hábiles manos. Los plateros andaban atareados labrando patrinas, orejones y brazaletes para los altos dignatarios, los soldados y el séquito real. De todas las regiones del imperio traían víveres para abastecer de antemano los depósitos y poder sostener la enorme multitud que vendría desde las remotas fronteras. Los sacerdotes reunían en los recintos sagrados a los animales que querían inmolados a las diversas deidades, mientras los expertos artesanos confeccionaban las armas que serían entregadas al soberano durante las ceremonias. Al acercarse el solemne día, llegaba los curacas y jefes del Incario, lo más importante en andas y hamacas, los demás a pie acompañados de numerosos séquitos. Seguramente los cerros y collados vecinos del Cusco estaban cubiertos de vistosos toldos para dar alojamiento a soldados y servidores que no podían encontrar albergue en la misma metrópolis. Santa Cruz nos cuenta que 50.000 soldados vigilaban desde las afueras la ciudad y la fortaleza de Sacsayhuama. Según este mismo cronista, primero se llevó a cabo el matrimonio del Inca, después tuvo lugar la toma de Borla y al último la ceremonia de vasallaje. Coronación de Huayna Cápac. Nunca estuvo el Cusco tan galanamente adornado como en esos días. Los techos de paja de los templos y palacios estaban recubiertos de brillantes y ricas plumerías. Bajo el resplandor solar relucían los rojos vivos, los azules profundos y los verdes esmeralda. Magnífico tributo de las aves selváticas al joven soberano. Las calles no ofrecían menos colorido. Las paredes de piedras regulares y simétricas se escondían bajo tapices de finísima lana, con dibujos complicados de seres míticos, o lucían vivos tejidos de plumas. En el suelo el verde tierno de los juncos se perdía entre el derroche de espigas de oro y plata. Por fin llegó el día esperado para iniciar las fiestas. Los concurrentes, apostados en la calle, ataviados lujosamente, se preparaban en alegre bullicio para ver pasar a los soberanos. De pronto tronaron los roncos tambores, sonaron los agudas notas de las flautas y los brámidos de las trompetas de caracoles.
Era la señal esperada. En ese momento el Inca salió del palacio de su abuelo Pachacútec para dirigirse al templo del Hacedor. Iba en sus andas relucientes de oro, sin borla, con solo un champio porra de oro en la mano y cargado de altos personajes. Al mismo tiempo, la joven desposada Mamacusirimay abandonaba en una literia el imperio de Pacamarca, residencia de su padre, el Inca Túpac Yupanqui, acompañada de curacas y señores, lentamente recorrieron las calles que los separaban del templo. Entre la admiración y la adoración del pueblo, llegan al recinto sagrado. El sumo pontífice calzó a los novios con sandalias de oro y entregó al Inca unos brazaletes del mismo metal y al Acoyo unos alfileres para sostener una manta. Solemnes sacrificios y cantos imploraban al sol por la felicidad de sus dos hijos. Días después, en el templo del sol, ceñía Huayna Cápac la borla y recibía las más insignias del poder, entre otras el topañauri o cetro real. Esta vez iniciaban el desfile. Las momias de los pasados incas o paso lento eran conducidos en sus lujosas andas, rodeados de sus descendientes servidores y mujeres. Impresionante debía ser la procesión de los pasados amos del Cusco, genealogía oficial y viviente del imperio. Los espectadores los enumeraban seguramente en tono bajo, a medida que ocupaban sus respectivos asientos por dinastías. Los del Cusco Bajo al frente de los del Cusco Alto. Principiaban entonces los cantantes recordando así las pasadas hazañas. Varias lunas duraban las fiestas de la toma de la borda. Unas ceremonias eran graves y solemnes, en otras se entregaban los asistentes a bailes y regocijos. Antes de despedir el soberano a todos sus invitados, se efectuaba en Huaycapata, la plaza principal de la ciudad, la ceremonia de vasallaje, a la que se acudían los curacacas, grandes y pequeños, y los señores del Incario. Al final, con mucha humildad y respeto, decían al Inca: «Señor, mirad por la Colla, nuestra reina y señora, mirad que es vuestra mujer y tratadla bien y honradla mucho, no riñáis, señor, con ella». Y ella decían con otro canto, encargándole mirándose mucho por el Inca, y que pues era su marido y que le sirviese y obedeciese, y después encargando entre ambos juntos que mirase mucho por los vasallos e indios que tenían a su cargo. Capítulo 2. Las tierras reales y su mano de obra en el Tahuantinsuyo. En dos trabajos anteriores, en 1962 y 1963, he tratado sobre la existencia de tierras adscritas a un soberano o una reina. Esporádicamente, los cronistas hicieron una indicación leve de este hecho. Solo en algunos manuscritos, la mayoría sobre pleito y formaciones, se encuentran mayores datos. Cuando me refiero a tierras reales, no quiero decir las tierras estatales que existían en todo el Tahuantinsuyo y cuyos productos colmaban los depósitos regionales y cusqueños, como lo atestiguan los cronistas. Ellas estaban trabajadas por los tributarios Hatun Runa en sus turnos y por sus ayllus. No conocemos suficientemente las tendencias de tierras en el Tahuantinsuyo, pero del estudio de expediente del siglo XVI se desprende que existieron muchas y muy variadas modalidades de posesión, de mano de obra y de herencia, hechos que muestran la complejidad del problema. De los numerosos datos que nos proporcionan las crónicas, sabemos que las panacas y ayllus reales tuvieron tierras propias en los contornos del Cusco. Según Sarmiento de Gamboa, en el capítulo 32, Pachacuti mandó desplomar 2 lenguas en los alrededores de la ciudad y procedió a una nueva distribución de tierras, donde las tierras de las panacas las poseía un grupo determinado de personas. Fueron un paso intermedio entre los ayllus campesinos y las tierras adscritas a un soberano. Su diferencia con los demás ayllus radica en la forma en cómo fueron trabajadas. Con la formación del imperio y su explosiva expansión, la panaca sufrió, como tantas instituciones incaicas, una transformación. Las nuevas exigencias fomentaron la creación de una élite,
encargada de ocupar puestos en el ejército y en la administración. Ello obligó a un cambio en sus costumbres ancestrales. Las nuevas obligaciones no permitían a los miembros de una panaca trabajar ellos mismos en sus tierras. De ahí la abundante información de que nos proporcionan los cronistas sobre los llanas, dedicados a las faenas agrícolas y al servicio de las momias reales. No sabemos de cuántos llanas disponían en una panaca. Tal o cual cronista se refiere a la dádiva que hacía el Inca para el servicio de alguna momia o de una colla. Suponemos que las panacas, por su importancia, poseyeron un número más elevado del que podía tener una curaca. Los datos sobre llanas en poder de un curaca se encuentran en la visita del Chucrito, estudiada por el Dr. Moll. Sugerimos que con la adquisición de mayor poderío y las consecuentes obligaciones, el Inca sintió la necesidad de tener acceso directo a productos agrícolas, así como de poseer lugares especiales para su recreación. De estas necesidades surgieron las tierras reales, propias de los últimos monarcas. En un manuscrito inédito del Archivo de Indias encontramos la información de que los incas, señores que fueron de estos reinos, terminan sus asientos y moradas en lugares separados durante el tiempo que reinaba, para la conservación de su memoria y ahillo. Así lo tuvieron Viracocha Inca en Caquia, y Jaquijahuana y Paucartica, su hijo, en Tambo y en Pisac, y su hijo del dicho Pachacutli Yupanqui y Pachacuti Inga Yupanqui, Topa Inga. Yupanqui en Chinchero, Guayabamba y Urcus, y su hija Huayna Cápac en el valle de Yucay, y asiento de Quispi, Huaca, Huascarinca en Calca y Moina. Con una mayor claridad de conceptos y más datos de diversos manuscritos, se podría un día llegar a hacer un catastro de tierras reales en ciertos lugares que los incas prefirieron, como Yucay o Calca. En el mismo documento que citamos arriba fueron las grandes posesiones que tuvo Topa Inca en Calispuquiu, Chinchero, Guayabamba y Urco, con 4.000 indios de Parinacocha en la provincia de Chinchaysuyo, y en la de Collaisuyo 4.500 en los pueblos de Quispa, Azángaro y Anillo, y los indios de Carabaya más 4.000 indios en la provincia de Condesuyo, en los pueblos de Saol y Huáncar y Chimbi. De los datos sobre tierras reales que nos proporcionan los diversos manuscritos, se desprenden dos puntos que tenemos que tener en cuenta. El primero es la extensión de las tierras. El segundo es el hecho de que estas tierras figuraban en el siglo XVI con los nombres de Inca y que los había adjuntado una indicación de lo reciente que tal posesión, y un contraste con las tierras tradicionales de los panacas que se ubicaban en la cercanía del Cusco y se conocían por los nombres de cada una de ellas. En los archivos de Lima y el Cusco se conservan numerosos datos sobre su existencia. Las tierras de un determinado soberano tenían ciertas peculiaridades que las distinguían de los demás. Una de esas particularidades es el hecho de que fueron trabajadas por una mano de obra especial, distinta y apartada de la corona y reinos de los incas. Esta mano de obra no entraba en las estadísticas que comprendían a los tributos o hatun runa, y estaba compuesta por los llanos. La segunda característica del campesinado es que se ocupaba de su labranza. Fue el elevado número de llanas dedicados al trabajo de la tierra, hecho sobresaliente y en oposición con la reducida cantidad que se disponía un curaca. Los 9 datos que poseemos sobre los llanos los encontramos en un libro impreso que contiene el memorial del pleito que depende del Real Consejo de Indias, que vino remitido de la Audiencia Real de Lima, conforme a la ley de Malinas y declaratoras, noble o doble entre las partes, de Martín García de Loyola como marido y conjunta persona de doña Beatriz Colla y su padre legítimo administrador de doña Ana María de Loyola Colla, su hija y su autor y su tutor curador de la una parte y el señor fiscal de la otra. Las pretensiones de don Martín García de Loyola eran las devoluciones de 563 indios yanaconas que sacó del repartimiento de Yucay
y Jaquijanguana, el doctor Pedro Gutiérrez Flores, en la visita que realizó por orden del virrey don Francisco de Toledo. Estos yanaconas pertenecían a la encomienda del marquesado de Oropesa, que fue otorgada al Inca Zaire Topa en 1558 por el virrey Marqués de Cañete. Cuando el Inca salió y dejó Vilcabamba, Toledo mandó hacia la visita, alegando que estos indios eran yanaconas, no tributaban y eran tenidos por vagos. Ellos fueron reducidos a pueblos con los nombres de San Benito de Alcántara, Santiago, Oropesa, San Bernardo y San Francisco de Maras en el valle de Yucay. Les fue designado el monte de la tasa que debía pagar y quedaron en la corona real, perdiendo el encomendario Julio Zorrilla. En 1574, don Martín García de Loyola apeló ante el corregidor de Cusco por los actos de despojo hechos por el visitador y demostró en sus probanzas la existencia de yanaconas desde los tiempos antiguos. Los encomendadores, al usar de los indios, no hacían más que seguir las costumbres impuestas desde el Incario. En su queja, don Martín decía que todos los indios del valle de Yucay eran yanaconas y servían al Inca y a sus mujeres y a sus hijos y parientes que les beneficiarían sus characas y en sus otros servicios y cosas que mandaba. Y luego, los dichos yanaconas vivían en el valle de Yucay. Nunca fueron tributarios, ni pagaron, ni solamente servían de yanaconas, y así nunca fueron contados, ni tenidos por tributarios. La mayoría de estos llanas fueron traídos de otros lugares para ejecutar las faenas agrícolas. En la visita se declaró mucho número de indios tributarios que tenían nombre de yanaconas desde el tiempo del Inca, por ser muchos de ellos indios mitimaes, advenecidos y haberlos hecho venir al dicho valle del dicho Inca para su servicio, por ser aquel valle de Yucay Remácara, creación suya. Los derechos que alega don Martín sobre los llanas fueron también proclamados, ya que en 1610 le fueron restituidos a su hija, Ana María de Loyola Colla. El último punto que nos toca tratar es de la herencia de las tierras reales. Variados son los mecanismos que se observan en la herencia de tierras propias de un soberano. Esta parte de ellas las adquiría la panaca del Inca, pero conservando, como hemos indicado más arriba, el nombre de soberano que las había poseído. De esa forma demarcaban las tierras tradicionales de las nuevas adquisiciones. Pero como los miembros de cada ayllu reale eran numerosas y cada individuo pertenecía a diversas instituciones y estamentos sociales, tenían distintos accesos a varios recursos y tierras. Según la información que presentó don Martín García de Loyola, sabemos que Zaire Topa, antes de la retirada de Mancos y Vilcabamba, se llamaba Huaynainotra, nombre que le pusieron por haberlo negado así a su bisabuelo Topa Yupanqui, y le permitía percibir ciertas tierras que fueron de ese monarca. Esta herencia, que saltaba 2 generaciones, significa el bisnieto. En alguna ocasión pertenecía a la misma agrupación social que el bisabuelo organiza en la que le ocupó el doctor Zuidema. En otro trabajo hemos señalado las tierras que reclamaba doña Angelina Yupanqui, mujer de Juan Betanasco, por ser hija de Topa Yupanqui y de Mana Anahuarque. No puede ser un error de su parte llamar a su abuelo y a su bisabuelo padre, sino que el error fue de las fuentes que no supieron interpretar el sistema de parentesco. En el mismo estudio que señalamos más arriba, Mama Anahuarque, mujer de un Inca, poseía tierras que heredó del ayllu Saya Anahuarque y no la panaca del soberano. Los derechos de los miembros de este ayllu lo tenían, según afirmaban ellos, por haber sido la colla tía o abuela de los herederos y que se apelaban cacacuscos. En un expediente de 1595 decían pertenecer a la pachaca de Urín Cusco de Cachona. ¿Quiénes eran estos cacacuzos que gozaban de los bienes de una colla?
En conclusión, podemos señalar el régimen peculiar que existían para las tierras propias de un soberano, el crecido número de llanas se las labraban y la herencia basada en ciertas organizaciones sociales. Capítulo 3. Etnohistoria de un valle costeño durante el Tahuantinsuyo. Gracias al dilatado juicio y voluminoso expediente iniciado en 1550 entre los indios mitimaes de Chacalla y los de Canta por unas tierras de coca en Quibi, nos enteramos de valiosos datos etnológicos. El curaca principal y los indios del repartimiento de Chacalla, encomendados en Francisco de Ampuero, reclamaban la restitución de tierras que decían poseer desde los tiempos de los incas a títulos de mitimaes y que les fueron usurpadas por los de Canta cuando el levantamiento de Manco Cápac II entre los costeños encomendaron a Nicolás de Rivera el Mozo, alegaban que las chacras eran suyas y que se las quitaron a los de Chacalla en tiempos de Huáscar durante una ceremonia llamada Capacocha. Para evitar un litigio, una transacción fue propuesta en 1549 por el presidente de La Grasca con el acuerdo de los encomendadores, que consistía en la venta de las tierras por los de Chacalla a favor de los de Canta al precio de 200 ovejas. Al darse cuenta los de Quibi que se quedaban sin sus chacras, iniciaron el largo juicio de comentamos. Se realizaron probanzas tanto de parte de los Cantas como de las Chacalla, en las cuales intervinieron numerosos testigos y en muchos casos indios viejos que recordaban el dominio incaico, además de curacas y encomenderos. La primera sentencia se dio el 10 de enero de 1559, absolviendo al curaca e indios de Canta de la demanda puesta por los de Chacalla. Estos no se confrontaron y alargaron nuevamente. Se sucedieron nuevas probanzas y testimonios que dieron motivo a la segunda sentencia del 11 de julio de 1559, revocando y condenando a los de Canta a devolver las tierras a cambio de recibir 200 ovejas, que fueron el precio de la venta. Entonces los indios de Canta presentaron una súplica, a la cual se unieron los de Chacalla, por ser demasiado elevado el precio indicado, y devolver las ovejas por sus partos y repartos. Además, los de Chacalla manifestaron que el encomendero se había adueñado de los animales y que nunca los había entregado. En junio de 1567 elevaron una demanda de tercería de dominio, los principales y demás yungas de Quibi, a lo cual siguieron largos reclamos sobre los daños que se hacían mutuamente. Por último, el padre Gaspar de Carvajal y el receptor Pedro de Errasti, en representación de las partes, quedaron en que los Chacalla cumplían entregado 25 ovejas. El juicio se prolongó hasta el año 1576. Las tierras de Quibi estaban situadas en el pueblo del mismo nombre, a una altura de 1158 metros sobre el nivel del mar, en una quebrada que sube desde la costa hasta la sierra de Canta, por donde corre el río Chillón, que antiguamente se llamaba río de Quibi o de Caraballo. En el siglo XVII, después de las reducciones de Toledo, el pueblo se llamó San Juan de Quibi, nombre que fue cambiado posteriormente por el de Santa Rosa, en honor a la aventurada limeña. A este testimonio rico en datos sobre la época anterior a la conquista inca de la costa, la posterior dominación cusqueña y la dureza del castigo infligido a los que se oponían a ella. Las noticias del manuscrito son importantísimas para el conocimiento de las relaciones costesianas y ofrecen una visión concreta de una colonia agrícola desde sus inicios. Conocer lo que ocurría en un determinado lugar, por pequeño que fuera, y permite lograr una mejor comprensión de la vida y de las circunstancias en aquellos tiempos, así como la visita a los chupallos de Íñigo Ortiz de Zúñiga y la de García Díez de Chucuito, que muestra la vida campesina de ambas regiones
y revela el funcionamiento de sus costumbres ancestrales y de las posteriores dominaciones cusqueñas. Este juicio ilustra la vida de un pequeño valle sin importancia en el Tahuantinsuyo. Con los datos que proporciona el expediente nos enteramos del funcionamiento de un determinado modelo de mitimaes, simples cultivadores, partidarios de los cusqueños que desplazaron a una población cusqueña y costeña anterior. La importancia de las tierras de Quiví radicaba en ser apropiada para el cultivo de cocales. Si se toma en cuenta la distancia y el difícil acceso a las tierras de la selva alta, se comprende el enconado juicio que suscitaron estos sembríos. Sobre el valor de las tierras para coca, vemos el parecer el reverendo padre Carvajal, provincia de los Dominicios de Lima, y de Juan de Pedraza en información de oficio. Ambos dijeron que si las tierras estuvieran en poder de españoles, podrían valer de 600 a 700 pesos de oro puro, pero que entre los indios se estiman las tierras que está en su comarca de otra manera que las de los españoles, especialmente siendo tierra de coca. Un testigo del pueblo de Yaucha dijo que él no sabe vender ni comprar characas, ni está acostumbrado a ello. Es importante tener en cuenta esta afirmación para explicar por qué los de Chacalla no comprendieron la venta que hicieron ni se confortaron con ella. Es conocido el alto valor de moneda que tuvo la hoja de coca, no solo para masticarla, sino para el culto, pero en otro trabajo hemos señalado la existencia de mercaderes que solo se ocupaban del trueque de esta hoja. Dadas las circunstancias, se comprende que tanto los habitantes de los llanos como los serranos codiciaron las tierras aptas para la plantación de cocales. Después de la conquista incaica de la región, solo una pequeña porción de las tierras de Quiví fueron otorgados a los ganteños, sus naturales vecinos. Los mayores beneficiarios resultaron ser grupos étnicos, quizá con la idea de limitar y controlar a estos últimos y no dar demasiados bienes en una misma quebrada a los que ya lo dominaban desde las alturas. Astucia que posiblemente poseía en alto grado los conquistadores cusqueños. Política de ser y de saber equilibrar los elementos étnicos en cada lugar. Y por su configuración, cada valle costeño con su avance hacia la sierra es un pequeño mundo que contiene una variedad ecológica. Despiertos o altas punas separan cada quebrada de las demás. Y a través de este legado nos enteramos del estado del valle de Quiví, desde el mar hasta la sierra, en el momento inmediato y anterior a la conquista incaica y de cómo se realizó dicha dominación. Luego advertimos los cambios que implantaron los cusqueños y por fin las reacciones indígenas ante la sublimación de Manco II. Los yungas de Collique. En tiempos anteriores a la gran expansión incaica, Quiví era tierra yunga y su curaca llamado Chaume Casa o Chaume Quiví estaba supeditado al curaca de Collique, también yunga, cuyos dominios extendían desde el mar hasta Quiví, por la quebrada que va hacia Canta. El cacique de Quiví era tributario del Collique y su contribución consistía en algodón, coca, raíz y otras cosas, pero no solo encontramos que este curaca era tributario, pues según las declaraciones del testigo don Antonio Chumbiquibi del pueblo de Capán, el señor yunga de Quiví estaba sujeto a la guaranga de Collique. En repetidas ocasiones, el curacazo de Collique se vio amenazado por incursiones serranas. El expediente cita a los yaugos, que sufrieron por todas estas tierras y decidieron bajar por el valle de Lima, pero no tardaron de toparse con la resistencia del Collicapa, que les obligó a dar media vuelta y a subir por la quebrada de Carayballo, llamada también de Quiví. El curaca yunga de este último lugar salió al encuentro de los yauyos y en señal de paz llevó chicha y otras cosas. Finalmente los yaugos se marcharon e hicieron su asiento en un cerro que se llama Guayago, por cuya conquista reclamaban los yaugos sus derechos sobre el valle de Quiví. Según Ávila,
el dios Huayago, era una divinidad costeña que se enfrentó y perdió ante el dios Pariacaca. Este dato, que parece el legado, decía un remoto recuerdo de una invasión de la sierra por elementos étnicos diferentes, sobre el particular regresamiento de más adelante. También los Canta tuvieron sus luchas con los Yungas antes de la aparición de los ejércitos cusqueños. Su curaca, llamado Aina o Inahuaranga, sostenía que el río que irrigaba las tierras y Yungas bajaba de sus serranías y de los coliques aprovechaban en sí el agua de sus nevados para el regadío de sus campos. Las noticias sobre derecho de agua, tan importantes para la vida costeña, se amplía con la información de que en época de sequía se juntaban los habitantes de Canta con los de Quibi y abrían una laguna en la sierra, cuyas lagunas llegaban al río de Quibi. Sobre estas prerrogativas justificaban las Cantas sus incursiones a las tierras y yungas. Los canteños contaron en sus testimonios de una incursión que efectuaron por la quebrada en dirección al mar. Al alterarse el curaca de Quibi de la proximidad del ejército de Huaynaguaranga, despachó a sus chasquis con mensajes secretos de paz y salió a mochar al zaquique de Canta, llevando consigo presentes. Esta sumisión evitó un ataque de Quibi y las tropas pasaron de largo sin entrar en el pueblo. No hay por qué dudar sobre los intentos de los Cantas de apoderarse de Quibi, intentos que no llegaron a sustraer al cacique de Quibi de la órbita costeña. Según las mismas declaraciones, al enterarse el curaca de Collique de la cercanía de los guerreros canteños, este jefe junto a su gente armada marchó hacia la sierra, donde aguardaban los Cantas refugiándose en unos cerros. Parece que ambos llegaron a un acuerdo y se procedió al amojanamiento de los linderos entre los costeños y los serranos. En el lugar denominado Junca de Chuscocunga, según las afirmaciones de los Canta, el curaca de Quibi pasó desde entonces a tributar a Canta, y en lugar de hacerlo el señor de Collique, data que no parece exacto y que sirvió más bien de pretexto para alegar derechos en tiempos virreinales en las tierras de Coca. Todos estos acontecimientos tuvieron lugar antes de la conquista inca, y según las numerosas afirmaciones de los testigos que los oyeron de sus antepasados, al aproximarse las tropas de Tupac Yupanqui y amenazar el curazgo de Collique, el jefe étnico de Quibi reunió a su gente y se fue a socorrer a su señor Yunga, de quien era tributario. En la lucha contra los cusqueños, ambos quedaron derrotados. El Collicapa resultó muerto junto con su gente y el Inca victorioso se apoderó del valle. Poco tiempo después, aún durante el reinado de Tupac Yupanqui, el curaca Yunga de Quibi fue acusado de conspirar contra la salud del Inca por intermedio de una huaca del pueblo de Acupayaca. Según Cristóbal de Albornoz, nada temían tanto los naturales como a los hechiceros de los huacas, porque sabían envenenar con hierbas y ponzoñas que crecían y tenían poder para matar a alguien que quisiera, aunque fuese a distancia. Sobre esta conspiración existen variaciones y versiones. Los Cantas se las achacaban a los yaugos y los yaugos a los Quibi. Esta última versión parece la más verídica. Enterado el Inca de los sucesos, envió al lugar a un orejón llamado Apo Yupanqui a realizar una pesquisa e enviarle la información de lo que le ocurría en Quibi. Como resultado, el curaca Chaume Caxa fue conducido preso al Cusco con varias de sus gentes, donde se le condenó a ser ejecutado por traición. La represión en Quibi fue sangrienta, pues según contaban los declarantes, todos los hombres fueron asesinados y solo quedaron las mujeres y los niños, con la que le ordenaban a terminar de olvidarse con la huaca. En 1559 solo quedaban unos cuantos yungas en Quibi. Los datos que hemos narrado hasta aquí tienen la enorme importancia de señalar que en la época preincaica
Los jefes étnicos mantenían un estado permanente de luchas entre sí, algo que vendría a ser a lo que algunos cronistas llamaron las betrias. Prueba de ello son las construcciones de numerosas pucaras y fortalezas en los lugares estratégicos. En el mismo manuscrito, los testigos afirmaron que los señores locales en ese tiempo eran señores por sí, en el sentido de que no existían reinos, pero sí encontramos jerarquías entre ellos. Quizá para contrarrestar este estado de lucha entre los jefes, vemos que los curacas menores tributaban a los más poderosos y que estos mantenían una jerarquía o dominio sobre ellos. No se puede llamar a esta época una época feudal, por carecer de las condiciones que caracterizaron a ese periodo europeo, pero no podemos negar que existía en la costa una subordinación de unos caciques menores hacia otros mayores. Siguiendo con el comentario de los datos que se encuentran en este manuscrito, vemos el uso de chasquis, una institución que seguramente tenía una difusión en todo el territorio y mucho más antes de la dominación inca. Otra noticia importante es la existencia de un trueque establecido entre los Canta y los Yungas de Collique, pues decían tener buena contratación y entrada a una de las tierras de los otros, vendiendo y comprando, y que podían rescatar libremente porque eran señores de por sí. Afirmación que parece indicar que posteriormente no lo siguieron haciendo. Pasemos a analizar los datos que tenemos sobre la información de que Collique era tierra de yungas y también la información interesantes e importantes para la historia de las relaciones costa y sierra. Antes de ver los datos que tenemos sobre el curazgazgo de Collique, situado en las orillas del actual río Chillón, veremos la influencia yunga en la sierra contigua. De gran interés para conocer el intercambio entre los llanos y los cordillera son las noticias que trae la relación de Ávila, por pertenecer geográficamente a la región central de la costa. En el confuso panorama de las leyendas, donde el pasado se entremezcla con los mitos de una época muy anterior a la conquista inca, se puede llegar a entrever una serie de acontecimientos y de movimientos étnicos en ese lugar de los Andes. El trasfondo de la relación de Ávila está cargado de significado etnológico. Según esta crónica, antes de que Pariacaca sojuzgara la región de Huarochirí, existían otros dioses que fueron desplazados junto con sus adoradores por esta divinidad. En tiempos muy antiguos existía una huaca llamada Yananka Tuñacñampa, que es una lucha en donde perdió frente a Huayago Carhuinco, lo mismo de Manañamca o Huaca Hembra Yunga de la región de Mama, relacionado con el culto de Pachacamac, y con los tiempos posteriormente a Pariacaca. Siempre según Ávila, durante el predominio de Huayago, en la región tenían muchos yungas, y se desprende que los costeños estaban establecidos en la sierra y en la vertiente oeste que mira al Pacífico. La población debió ser numerosa, ya que menciona que toda la tierra estaba cultivada, sin dejar hierbas ni las más pequeñas esclandadas, ni los mismos precipicios. Otro dios sumamente temprano fue Cuniraña, relacionado igualmente con los yungas, pues en aquel tiempo era de esta tierra yunga. También es vinculada a esta divinidad con el arte textil costeño, pues vemos que era el protector de los tejedores, y es posible que con el tiempo fuera poblada a Viracocha, divinidad serrana. Y es importante tener presente estos datos para tratar de desentrañar las complejidades lendeñas y comprender sobre el mejor desarrollo posterior de la región. La crónica de Ávila ha conservado los nombres de los pueblos yungas establecidos en las serranías. Citaremos a los Colli, que habitaban en los pueblos de Yarutini y Checas. También vivían yungas en las chaclas Mama, en Guayquibusa y en la quebrada de Cocalchaya, arriba de San Lorenzo y en Concha. Quizá en algún momento el avance yunga en la sierra de Canta fue también mayor. Rezago de ello sería el pueblo de Culli, que nombra Cosme Bueno como anexo del curato de Pari, y en la provincia de Canta
en el siglo XVIII. Según Damián de la Bandera, el famoso cerro de Pariacaca se llamó antiguamente Yaro, nombre que tenía antes de la dominación del grupo étnico adorador de Pariacaca. El pueblo Colli de Yarutini está quizás relacionado con esa huaca primitiva. Este mismo corregidor registró el recuerdo de unas conquistas de los yungas del Valle de Lima y la Sierra, donde se instalaron haciendo guerra. Ellos tenían por ídolos a Yagú y a Huayago, a los que sacrificaban niños y mujeres, y con la posterior aparición del dios Pariacaca se inició la lucha contra Huayago y sus seguidores, y tras varios episodios quedó ese último vencido y los yungas desplazados. La táctica empleada por la gente de Pariacaca en su conquista era que apenas empezó a vencer en la parte alta y donde quiera que lo hizo, inmediatamente habitó esa tierra. También dio órdenes para ser adorado. Para los yungas fue la derrota, pero no solo quedaron vencidos, sino que resultaron expulsados de su hábitat. Ávila nos avisa que nombrar todos los pueblos y decir lo que hicieron, cómo vivieron, sería difícil. Vamos a relatar algunas cosas, porque la vida de todos los yungas era una sola. Las hazañas de Pariacaca muestran el progreso y la conquista que realizó el grupo étnico que lo tenían por divinidad. El avance se realizó como una cuña. Los yungas fueron rechazados. Unos partieron a la región de Anti, otros en dirección al mar y la costa, mientras que un tercer grupo huyó hacia los huancas. Los yungas se marcharon espantados, abandonando en su fuga pueblos y chacras. Los Colli llegaron hasta el actual pueblo vivo de Caraguayo, junto con los habitantes de Llactasantambo, que también huyeron al pueblo Colli, junto a los caraguayos. Vencidos los yungas, los conquistadores andinos procedieron a repartirse sus campos y sus casas. Los desbaratados costeños olvidaron sus antiguos dioses y todos ellos, y empezaron a adorar a Pariacaca, el dios victorioso. Tiempo después, en las grandes peregrinaciones al adoratorio de Pariacaca, también los yungas se unían a los serranos en sus romerías. Los yungas iban desde los Colli y desde los Carahuillo, los Ruricancha, y los de Latín, Huancho, Huilla, los de Riacha, Yañac, Chimimaca, Mama y de todos los yunca desde ese llamado Huamaco, desde allí también los de Casicaya y los Pachacamás también, y desde allí Caringam y los Chilcas. Esta última información hace suponer erróneamente a Suidema que Pariacaca era un dios costeño, cuando era una divinidad netamente andina, impuesta a los yungas solo después de su victoria sobre ellos. De los datos narrados más arriba vemos que los Colli, que en un momento poseyeron varios pueblos en la serranía de la costa central, se vieron obligados a retornar a su asiento en los llanos. A pesar de estas derrotas, Curacazgo de Collique, que extendía hasta la conquista incaica y desde el mar hasta Quiqui, con la victoria de las armas cusqueñas, no solo perdió el señor de Collique el Curacazgo de Quibi, sino que los indios Huaycayo fueron instalados en buena parte de sus dominios. Por último, en el siglo XVI, en tiempos de Toledo, el cacique de Callique se vio reducido en el pueblo de Caraibayo, y sus tierras solo se extendieron en ambas márgenes del río Chillón. ¿Qué conocimientos tenemos de estos Colli, Ulli, Collique o Collev? Como son nombrados indistintivamente, y fuera el hecho de que eran yungas, ¿de dónde procedían? En la costa norte existía el Curacazgo de Collique, en el valle del mismo nombre, que quedaba cerca del Saña. Según Cabello de Balboa, cada uno de los valles norteños desde Matupe hasta La Llanca, Lambayeque, Callanca o Collique tenían diferentes opiniones sobre su origen. En la leyenda de Nailampa encontramos que los hijos de Siumpi
se atraparon en el lugar donde su padre residía y fundaron otras naciones. Norse fue el valle de Sinto, Kala se dirigió a Tukumi y mientras que otros se marcharon a Collique. En la temprana vista ordenada por Francisco Pizarro a tierras de Cajamarca, realizada por Cristóbal de Barrientos el 24 de agosto de 1540, donde existe una declaración conjunta de los caciques de Picosmayo, Saña, Collique, Chusco, Sinto y Tuzupi, sobre unos mitimaes que ellos tenían en tierras cajamarquinas para facilitar el tributo a Ilinca. No se puede dudar de la existencia del curacazgo de Collique. ¿Qué podían tener en común estos colliques con los de la costa central? Se puede hacer varias conjeturas sin poder decir naturalmente cuál es la acertada, y se necesita mayor información de investigación en archivos, así como trabajos arqueológicos y lingüísticos. Cabe sugerir que la palabra colli fuera un nombre genérico de algunos pueblos costeños y un idioma de los llanos. En el diccionario Aymara de Bertonio existe la voz colli jaque, indios yungas que estarían hacia Moquegua, o jaque, varón o mujer, nombre común de dos. ¿Tiene que ver estos colli con los colli de Ávila o con los de la costa central y los del norte? Otra hipótesis es que los colli de las serranías de Guarachirí y de los valles de Quibi y Chillón no tenían nada que ver con los norteños. Se puede también insinuar que fueron los del centro, puestos como mitimaes frontezinos, y que algún jefe étnico norteño, como una fuerte avanzada hacia el sur para vigilar el límite de sus dominios, al igual que posteriormente hacían los soberanos incaicos de su dilatado imperio. ¿Es muy arriesgado delante de tal idea? Es posible que muchas de las instituciones que nosotros suponemos como incaicas hayan existido en tiempos atrás en el territorio andino, y que cabe preguntarse si los incas fueron tan originales como se ha imaginado tradicionalmente. En todo caso, el debate puede ser interesante en cualquier sentido. Para Calancha, Caraiballo, en el valle de Chillón, marcaba el límite del reino del Chimupaca, y según la relación anónima que relata la historia del reino Chimor, al aparecer durante el reino de Mincharcaman, este señor conquistó la costa desde Caraiballo hasta Tumbes. Cobo afirma que Caraiballo marcaba los términos de dos influencias de este pueblo hacia el norte. Pertenecían a una nación cuya lengua corre allí delante de el corregimiento de Chacay, mientras el sur de Caraiballo hasta el Pachacamac, que habitaba la otra nación. Todo indica que Caraiballo era el límite de la influencia norteña en el centro. Calancha cuenta que el Kingam se hablaba en el norte hasta Lima, y para Raúl Rivet no hay documento que indique qué idioma se usaba en el Valle del Chillón. Sugiere añadir los pueblos de Sinto y Collique a los lugares que cita el padre Fernando de la Carrera como hablantes del Yunga. Convendría investigar las toponimias de la región de Collique desde el punto de vista lingüístico, y probablemente su estudio se demostraría diversas influencias, debido a que Collique y Caraiballo fueron lugares que se encuentran en varias culturas. En el diccionario geográfico de Stiglitz figura la hacienda de Collique como Alcacoto, pero no menciona el autor del origen del nombre. Sobre toponimias volveremos más adelante. El padre Villar Córdoba se ha ocupado de la arqueología del departamento de Lima. De sus trabajos se desprende la existencia y la enorme importancia de elementos aymaras en la costa central, así como la presencia de los grupos étnicos Colla, Huancho y Guaya. Difícil es desentrañar estas influencias en el tiempo. No solo la arqueología que se realiza en todas las quebradas de la sierra contigua de la costa podrá dar una respuesta satisfactoria.
Pocas son las fechas de los datos arqueológicos referentes a Collique y del Valle de Chillón. Henry Reuchle, al finalizar su fardo funerario de la necrópolis de Ancón, indica que estos bultos de forma antropoforma, más o menos cilíndricos y atados con gruesas cuerdas vegetales, se encuentran bastante arriba en el Valle de Chillón, conjuntamente con dos tipos de cerámica, negro sobre blanco y negro sobre rojo, de Chancay. Personalmente los han hallado no solamente en los antiguos pueblos de Macas y Zapán, sino en la región de Santa Rosa de Quibes, en la provincia de Canta. Thomas Patterson y Edward Learning, al tratar del periodo intermedio tardío del Valle de Chillón, encontraron que en la primera parte de este periodo, la cerámica tradicional de Halcón y la del Bajo Chillón están compartidas con los del Valle de Chancay, al norte. Aunque el estilo geográfico y geométrico tricolor tan característico de la cerámica Chancay en ese momento fueron menos común en el Bajo Chillón que en otras áreas. En la segunda parte del intermedio tardío existen dos tradiciones de cerámicas diferentes en esta área, Ancón y la parte del norte del Valle del Chillón, que continúan su filiación con Chancay, mientras que la parte sureña del valle comparte su estilo de cerámica con el Valle de Rímac. Estos trabajos arqueológicos estarían de acuerdo con las aseveraciones del padre Cobo y que había mencionado más arriba. El estudio del padre Villar Córdoba sobre el departamento de Lima, aunque más antiguo que los trabajos que acabamos de citar,